Buenos días, que Dios bendiga su vida y que Dios bendiga su familia de una manera muy, pero muy especial. Eh, Hoy en esta mañana quiero compartir con ustedes un pasaje que siempre me ha conmovido, siempre me ha impactado y me ha hecho pensar en muchas similitudes que justamente en este tiempo tenemos nosotros con la situación que enfrentamos en la vida. Está en el libro de Jueces en el capítulo 6 y verso 12 y dice así: el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Bueno, la situación que en este momento está viviendo este hombre no precisamente es una situación bonita, y las acciones que él está teniendo, pese a que está haciendo un esfuerzo que tal vez otros no están haciendo, tampoco habla de valentía. Está intentando hacer algo por remediar, está intentando hacer algo por subsistir, pero realmente la situación que se está dando eh, amerita alguna acción, una acción valiente, pero al menos él está haciendo algunas acciones. Y es que resulta que este hombre está soplando, sacudiendo las cáscaras del trigo, de la cebada, en un lugar que es donde normalmente se aplastan las uvas para producir el vino. Y entonces no era un lugar ventilado, no era un lugar donde corría el viento, y entonces la labor que él estaba haciendo era sumamente difícil, quizás que muy poco eficiente, y lo hacía ahí porque jamás nadie pensaría que en época de preparar semilla alguien se le iba a ocurrir hacerlo ahí, pero era el único lugar impensado para sus enemigos. Y entonces este hombre al menos está haciendo algo, aunque vamos a ver algunos detalles de su personalidad. Así que, bueno, continuamos y dice así: que no eran buenos tiempos los que ellos están viviendo. Y yo creo que esta es una palabra en la cual Dios nos está hablando a nosotros. Y quizás usted se pueda decir en esta mañana: Dios me está hablando a mí. Ciertamente cuando usted y yo abrimos la palabra de Dios, la Biblia, hay una palabra de Dios directa para nosotros. Y Dios me está hablando a mí. No eran buenos tiempos para Israel. No son buenos tiempos los que ahora estamos viviendo. La Biblia dice que ellos se empobrecían a causa de un enemigo, de una nación o de un pueblo que se llamaba Madián. Y, y cada vez que ellos estaban ya a punto de cosechar, a punto de recibir los frutos de todo el esfuerzo, de todo el empeño, de todo el trabajo, venían estos enemigos y se llevaban el fruto. Entonces los dejaban que sembraran, no los molestaban mientras ellos estaban sembrando, mientras ellos preparaban la tierra y cultivaban, y cada vez, cada año quizás ellos tenían la esperanza: tal vez este año sí, vamos a comer de estos frutos. Veían cómo florecían, veían que estaban a punto de madurar, y justo en el momento de la cosecha aparecían los enemigos y se llevaban los frutos. Bueno, como diríamos, cuando trabajas duro y alguien se lleva los créditos, o cuando trabajas duro y en un negocio, en un emprendimiento, en un sueño, y de la noche a la mañana viene alguien, copia la idea y le sale bienísimo, y a ti no te está saliendo así. Pero bueno, imagínense lo que la nación estaba enfrentando. Ahora, este pueblo, al que la Biblia menciona como Madián, era una nación o un pueblo insignificante. Era un pueblo que no tenía ninguna importancia, ningún poder. Entonces ellos pactaron con Madián y convirtieron a Madián en un tributario. O sea que, mire, les vamos a perdonar la vida, los vamos a dejar que vivan aquí, este, pese a que somos los conquistadores, pese a que venimos a tomar la tierra que Dios nos ha dado, pero a ustedes les vamos a perdonar porque ustedes son insignificantes.
Y bueno, resulta que estos insignificantes se volvieron grandes enemigos. Dios ya les había advertido que no hicieran pactos con las naciones que estaban ahí. Pero bueno, ellos pensaron humanamente, dijeron, esto no es ningún problema, así como a veces nos sucede a nosotros. Pensamos que una mentira no es un problema, que algunas acciones, que algunas palabras que hacemos no son un problema, son insignificantes. Ahora pensamos que algunas cosas que la sociedad está considerando como naturales, como aceptables, en realidad pues no son nada, no me están afectando directamente, pero bueno, luego llega un punto en el que nos damos cuenta que sí se vuelven enemigos y enemigos terribles para nosotros, en el caso de situaciones que estamos viviendo justo en este tiempo. También la situación que ellos estaban pasando eh, era preocupante, era triste, era decepcionante y no se veía una salida posible porque ya había un modo de operación de su enemigo. Ahora, ¿cuáles alternativas tenían? Bueno, solo habían dos. Decidirse a enfrentar al enemigo de una vez por todas o esconderse y tratar de subsistir. Y bueno, esta segunda opción era la que estaba haciendo Gedeón. Él estaba tratando de subsistir. Dios tenía un plan y el plan que él había trazado era algo que Gedeón no imaginaba, que él ni se lo soñaba. Y para esto Dios había puesto la mirada en este hombre. Ahora, a los ojos de Dios, este hombre era un varón esforzado y un varón valiente. Pero en la realidad, este hombre estaba haciendo cuevas para esconder el trigo y estaba quitándole la cáscara a este trigo, que normalmente esto es aventar la semilla, y es que lanzan al aire para que el viento se lleve las cascaritas y quede el trigo, la cebada limpia, pero él lo estaba haciendo bajo techo, bien escondido. No era muy eficaz lo que estaba haciendo, no era muy efectivo lo que estaba haciendo, pero era algo. Imagínense la calidad de ese alimento que ellos consumían, pero al menos era algo. Y muchas veces pensamos que nuestro esfuerzo tal vez no vale la pena, pero por lo menos nos estamos esforzando. Y mientras estés trabajando, Dios está poniendo tu mirada en ti y Él está pensando en algo grande que va a hacer con tu vida. Ahora, ¿cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos? ¿Cómo te ves a ti mismo? Eh, Algo que es bastante llamativo en esta historia es que hay dos perspectivas. Una es la manera en la que Gedeón se ve a sí mismo y otra, que por cierto es muy, pero muy diferente, muy contrastante, es la manera en la que Dios ve a este hombre. Eh, Él ya veía a un valiente, a un líder, a un guerrero que iba a llevar al pueblo de Israel a ser liberado de la opresión de estos enemigos. Gedeón se veía a sí mismo como poca cosa, como alguien insignificante y, y por lo menos estaba haciendo algo, pero él no consideraba que eso era así. Qué bonito es cuando usted y yo nos miramos al espejo, pero no me refiero al espejo físico en el que nos miramos en la mañana cuando nos preparamos a salir a trabajar. Le hablo de la palabra de Dios, que dice que es como un espejo para nosotros, que ahí podemos ver lo que realmente somos. Eh, ¿Cómo nos vemos? Eh, Gedeón tenía un concepto de sí que era muy pobre, y en el verso 15 dice así: entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Él se sentía pequeño, se sentía incapaz, se sentía débil, se sentía insignificante para esta misión enorme,
Y si recordamos otros pasajes bíblicos, hubo casos parecidos en los que otros hombres y mujeres no se sintieron capaces de hacer el llamado que Dios les estaba haciendo. Pero, por ejemplo, el caso de Moisés, que se llenó de pretextos y de explicaciones para Dios, dándole a entender a Dios que Dios se había equivocado, que él no era el hombre indicado. Bueno, este hombre Gedeón también intenta hacer lo mismo. eh, es como si uno le dijera a Dios, Dios, yo creo que usted se confundió de persona. ¿Está seguro que este mensaje era para mí? Yo creo que usted se equivocó, esto era con otra persona. Eh, Gedeón le está diciendo, Dios, usted está seguro que no sabe quién soy. Y tal vez a los ojos del mundo él tendría la mirada correcta, pero a los ojos de Dios, Dios lo estaba mirando como un varón esforzado, valiente, como un conquistador. Tal vez la realidad está diciendo que tú y yo no somos los indicados, que no tenemos las capacidades, los dones ni las habilidades para el reto que Dios nos pone. Pero Dios está diciendo que sí, aunque usted y yo en el mundo natural consideremos que no somos dignos para el llamado que Él nos está haciendo. Mejor que lo haga otro, ¿verdad? Es mejor este, librarse de responsabilidades, librarse de compromisos. ¿Cuántas veces tenemos situaciones parecidas en las cuales nos sentimos incapaces, nos sentimos pequeños? Él se sentía incapaz, se sentía pequeño. Este, Había otros más preparados, mejores preparados. Eh, a veces recordamos exactamente como Gedeón, recordamos nuestra familia. No es que yo vengo de esta familia, yo provengo de esta familia, este es mi apellido, este, así fueron mis abuelos, mis papás y mis tíos, mis hermanos. No tengo nada que ofrecer. Mi historia personal, la tribu de Manasés, ¿quién era? Era la menor de las tribus. De hecho, eran nietos de Jacob, no eran hijos, eran los hijos de José, y a los cuales Jacob, Israel, adoptó como hijos suyos para bendecirlos. Entonces, fueron como los últimos los que arrimaron ahí de última hora, para, como si hubiera sido para rellenar. Entonces vea la situación familiar, la situación social, la situación emocional, las carencias que ellos estaban pasando, y llegamos a veces a la conclusión, no, realmente yo no puedo hacer eso, y nos justificamos como Gedeón, nos disculpamos con Dios y le decimos, no, perdón, Dios, no cuentes conmigo porque yo no soy el indicado. Y luchamos de que Dios, mostramos un interés genuino y le decimos, vea Dios, para que a usted le vaya bien con esto, mejor búsquese a otro. Y alguien que sí tome la responsabilidad, alguien que sí acepte el compromiso, alguien que esté mejor preparado. Ahora, ¿a quién representas? Bueno, hay que fijarse de la manera en la que Dios le responde a Gedeón en el verso 16 y le dice así, Jehová le dijo, ¿quién le dijo? Jehová, ¿verdad? Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Como diciendo, Gedeón, ¿de qué te preocupas si no va a ser con tus fuerzas? ¿De qué te preocupas si van a ser mis fuerzas? ¿De qué te preocupas si Jehová es el que va a estar contigo y finalmente es el que te va a dar la fuerza, la habilidad y la sabiduría para vencer? Y Gedeón se la creyó. Este, un día de estos miraba a este joven que ganó los trajo medallas de oro en competencias de 100 y 200 metros. Este, y él dice, yo me la creí, yo me creí a mí mismo que sí podía salir adelante. Mi abuela me motivaba, mi familia me motivaba, usted sí puede,
y me la creí. ¿Y cómo marca la diferencia cuando te la crees? ¿Cómo marca la diferencia cuando le crees a Dios lo que Él está diciendo de ti? Y si pudiéramos comprender y si pudiéramos creer este concepto tan simple en nuestras vidas, vernos no con nuestras limitaciones, sino empezando a confiar en Dios y entendiendo que Dios usa gente común para obtener resultados extraordinarios. Dios usa gente común para obtener resultados extraordinarios. Yo sé que esto está tocando el corazón tuyo, porque has soñado con resultados extraordinarios. Y tal vez no te sientes el más hábil o el más capaz, tal vez en algún momento lo sentiste y luego los golpes de la vida te demostraron que no eras el más hábil ni el más capaz. Y resulta que ahora estás en el mejor punto de partida para una obra maestra hecha por Dios. Un hombre o una mujer común que están dispuestos a creerle a Dios. Y en esta mañana, en este día, quiero dejarte una tarea. Eh, es un pequeño ejercicio y ojalá que lo pudieras hacer todos los días. Y es levantarte y decirle a Dios: Señor, ayúdame a verme como tú me estás viendo. Dígale, cada mañana, cada día, empiece su día diciéndole a Dios: Señor, ayúdame a verme como tú me estás viendo. Porque no es con tus fuerzas ni con tu capacidad, sino con las fuerzas y la capacidad de Él. Eh, no temas, porque Dios es capaz de hacer proezas con usted y conmigo. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu familia de una manera muy especial.